Yo estudié sobre la libertad desde que era muy joven, pero no la había conocido. Había estudiado teóricamente lo que era la libertad en los libros de economía. Había estudiado lo que era la libertad en la ciencia política o también en el arte, en la poesía, pero no la conocía. Yo conocí la libertad en la cárcel. Conocí la libertad en una celda de 2 metros por 1,5 metros, con una letrina, en donde no tenía electricidad, en donde pasaba 12 horas con algo de luz y 12 horas a oscuras, en donde no decidía qué comía, en donde no podía decidir salir de esa celda, sino cuando decían otras personas sacarme, en donde mi libertad se limitaba a la alegría de poder ver la luna cuando había luna llena, o poder jugar con unos escarabajos que entraban en mi celda que me hacían compañía. No conocía la libertad hasta que estuve preso, pero cuando la conocí me enamoré de la libertad mucho más de lo que me había llevado a la cárcel. Por eso escribí un libro que lo llamé Preso pero libre. Estuve en la cárcel, en confinamiento solitario, 4 años, en una cárcel militar, pero no me sentí preso. No me sentí preso porque la condición de libertad, en una de sus dimensiones, se lleva en nuestro ser, en nuestra conciencia, en nuestra alma. Nunca me arrepentí de haber llamado a protestar en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, de haber liderado las protestas en contra de la dictadura. Ni un solo segundo titubeé de lo que me había llevado a mí a la cárcel, primero, luego a casa por cárcel, luego nuevamente me llevaron a la cárcel militar, luego me llevaron a casa por cárcel, luego de casa por cárcel pude escapar con la colaboración de los militares y los policías que tenían la responsabilidad de mi custodia, y de allí fui a la Embajada de España, donde estuve 1 año y medio antes de escapar. Conozco hoy la libertad y sus consecuencias, y les puedo decir, la libertad no es una sola cosa. La libertad es una palabra que se usa mucho, pero la libertad es un conjunto de elementos que tienen que existir para que una persona, un individuo, una mujer, un hombre sean realmente libres. Una sociedad es libre cuando sus ciudadanos son libres. Y los ciudadanos son libres cuando pueden hacer distintas cosas. Son libres porque pueden hablar con libertad. Son libres porque pueden ejercer su actividad económica con libertad. Son libres porque pueden desplazarse con libertad. Son libres porque pueden asociarse con libertad. Es decir, la libertad es un conjunto de condiciones de las personas dentro de una sociedad. Yo vengo de un país que fue referente de democracia y de prosperidad para la América Latina y para el mundo. Vengo de un país que era una isla de democracia en un continente que en un momento dado estaba gobernado por dictadura. Vengo de un país que con sus problemas le pudo dar educación y salud universal a su población. Pero también un país que, como todo, se frustró y nos trajo un remedio que fue peor que esa frustración. Porque fue desde la frustración, desde el resentimiento que llegó Hugo Chávez al poder, hace ya 24 años. Y ese resentimiento solo se ha profundizado. Y lo que fue un país próspero, democrático, hoy se ha convertido en una dictadura que ha empobrecido y ha destruido a nuestro país. Un país que fue la cuarta economía de Sudamérica, hoy en día el ingreso per cápita solo se compara con sus vecinos de Haití. Un país que tiene hoy las mayores desigualdades del planeta, en donde casi el 90% de la población vive en una situación de pobreza, 70% en situación de pobreza extrema. Estos no son cifras mías, son cifras de los investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, que llevan más de 20 años haciendo estudios sobre la situación de pobreza en el país. Un país que hoy en día no le puede garantizar 3 comidas al día a su población, ni acceso a la luz eléctrica, ni acceso al agua potable, de donde una población de 30 millones de personas, 8 millones nos hemos ido de nuestro país. Cuando llegué a la cárcel en el 2014, éramos 500.000 venezolanos viviendo fuera de nuestro país. Hoy en día vamos a llegar a 8 millones a final del año 2023. No fue una guerra, no fue un terremoto, no fue un huracán. Fueron las ideas torcidas de quienes gobernaron a Venezuela que nos llevaron a la condición en donde hoy estamos.
Y son unas ideas que se vendieron desde el resentimiento y desde promesas falsas. No la promesa de un mejor vivir, sino la promesa de una venganza. Un proyecto político que dividió y no unió, que buscaba divisiones entre unos y otros, entre ricos y pobres, entre clase media y los más empobrecidos, entre los indígenas y los que no, y los mestizos, entre el inquilino y el conserje, entre el conductor y el pasajero. División, división, división en todos los sectores. Atomizaron a nuestra sociedad y destruyeron el país. Eso es lo que ha sido la historia de Venezuela. Pero esa es una historia que le falta la parte más importante, que es mirar hacia adelante. Con todo lo que les he dicho, yo sigo siendo optimista de que vamos a salir de la dictadura. Le dedico mi vida a eso. Y entiendo hoy claramente, y por eso estoy aquí con ustedes en Puerto Rico, y por eso iré a los distintos lugares en donde pueda ir, entiendo que estos valores no tienen frontera. Me he encontrado con hermanas y hermanos del mundo, distintos a mí, con colores de piel distintos, unos blancos, otros amarillos, otros marrones, otros negros, con credos distintos, unos musulmanes, otros cristianos, otros judíos, con historias distintas, unos de Europa, otros de África, otros de América Latina, otros de Asia, otros del Medio Oriente. No podemos ser más distintos. Pero cuando nos ponemos a hablar de lo que ha sido nuestra lucha por la libertad, de cómo enfrentar las autocracias, es una misma historia. Con distintos tenores, con distintos idiomas, con distintas sutilezas en la experiencia, pero es la misma historia. Es la historia de quienes luchan por la libertad en contra de la autocracia. Lamentablemente hoy el mundo no tiene una trayectoria de casos exitosos de transición a la democracia, todo lo contrario. Hoy en día la autocracia viene en un auge de crecimiento en todo el mundo. Llevamos 17 años consecutivos de recesión democrática en el mundo. Es decir, 17 años en donde año tras año hay menos democracias en el mundo y en donde año tras año hay más autocracias en el mundo. Un problema que tienen las democracias por no tener la capacidad de defenderla y un problema que están sabiendo aprovechar las autocracias para extender un modelo que no es ideológico, porque es un modelo que une al Partido Comunista Chino con los mulas conservadores de Irán, con los supranacionalistas de Rusia. No es ideológico, no es de izquierda y de derecha. Es una alianza que va en contra de la democracia, que va en contra de los valores fundamentales que ha significado esa excepción en la historia de la humanidad que ha representado la democracia. Porque sí, ha sido la autocracia, la tiranía, la que ha gobernado la mayor parte de la historia de la humanidad. Y ha sido la excepción la democracia, pero esa excepción cada día se viene reduciendo más. Y si no se defiende y se promueve la democracia con vitalidad, con convicción, pues esa brecha se puede terminar cerrando y que la democracia termine siendo un ejemplo muy corto, como lo es la historia de la Atenas democrática, que no fue un periodo de más de 100 años, pero que lo tenemos como referencia de lo que fue el nacimiento de la democracia. Hoy tenemos la responsabilidad no de defender simplemente unas ideas desde lo teórico, sino desde la vitalidad, de convencerlas con emoción, con entusiasmo, con visión de futuro, con la convicción de saber que solo se podrá tener un mundo y una sociedad en donde se respeten los derechos humanos y en donde haya plena prosperidad económica si hay democracia. En los años 90 cayó el muro de Berlín y había quienes pensaban que era el fin de la historia. Francis Fukuyama, a quien conozco y hemos conversado, escribió un libro famoso, The End of History, el fin de la historia. Y en aquel momento había más de 70 nuevas democracias en el mundo. Y decía Fukuyama en aquel momento, lo que va a corresponder en los próximos años es que se dé una expansión de la democracia, de la mano con la economía de mercado. Y allí comenzó aquella idea en los años 90 del mundo globalizado, del Global Village, del Cozy Globalization, de darle la mano a China y a otros países autocráticos con la idea de que con una economía de mercado después habría trickle down democracy, que primero se expandería la economía de mercado y luego como consecuencia vendría la democracia. 30 años después sabemos que eso no pasó. 30 años después sabemos que China es capitalista, que Rusia también lo es, pero que se han alejado más que nunca de la posibilidad de ser democracias respetuosas de la dignidad y los derechos humanos.
Yo estoy convencido que hay un conflicto mundial, el más importante, la autocracia enfrentada a la democracia. Y ahí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Los países democráticos tienen que buscar cómo garantizar que las democracias le respondan a la gente. Porque no puede haber una democracia exitosa si no hay respuesta a los problemas de las grandes mayorías. La democracia no puede ser teórica. No se come 3 veces al día con la teoría del Estado de Derecho y con elecciones cada 4, cada 5 años. La democracia requiere darle respuesta a las grandes mayorías en sus necesidades vitales, en sus necesidades de educación, de salud, de oportunidades, pero hacerlo de tal manera en donde se respete la dignidad de la persona y la posibilidad de que esa prosperidad se pueda expandir. Y eso solo se puede hacer en un sistema democrático y de una economía que brinde las oportunidades para todos. Tienen que asumir la responsabilidad quienes gobiernan en democracia de gobernar mejor. Y tenemos que asumir la responsabilidad de quienes estamos viviendo en autocracias de salir de esas autocracias, enfrentándolas, superándolas con valentía, con entrega, pero entendiendo que no nos podemos acomodar a vivir bajo una tiranía y vivir bajo una autocracia. Yo vengo de un país, como se los relaté anteriormente, que se ha destruido. Un país muy distinto al que teníamos hace 15, 20 años. Hoy Venezuela es otra, en muchos sentidos. Y seremos a futuro, cuando logremos la democracia, un país muy distinto del que fuimos. No hay que ver el futuro con la nostalgia del pasado. Hay que ver el futuro con las potencialidades que nos da las circunstancias del momento. Y estoy convencido, y con esto termino, que no podemos solo. Y no lo digo porque somos débiles y no queremos la libertad en nuestro país. Lo digo porque quienes queremos la democracia y la libertad en Venezuela no nos estamos enfrentando solamente a Nicolás Maduro. Nos enfrentamos a Maduro y nos enfrentamos a Putin y nos enfrentamos a Xi Jinping y nos enfrentamos a los mulas de Irán y nos enfrentamos a todas las autocracias que han tomado a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y también a Bolivia en el continente como territorios de expansión. Y para muestra, el secretario de Estado de Rusia, ministro de Exteriores, Lavrov, estuvo en Caracas hace 3 semanas. Hace 1 mes y medio estuvo el ministro de Exteriores de Irán. El día de ayer estaba el ministro de Exteriores de Burkina Faso, un país africano que tuvo un golpe de Estado a finales del año pasado. Por allá han desfilado todos los autócratas. Y hay todavía quienes creen inocentemente que a Maduro se le puede convencer para que voluntariamente pueda avanzar a la democracia. Yo no lo creo. He vivido en las entrañas del monstruo. Conozco bien lo que significa una estructura criminal, y de eso hablaremos ahora, que domina nuestro país. No hay posibilidad de que tengamos una transición a la democracia si no tenemos el acompañamiento de las democracias del mundo y principalmente de los Estados Unidos. Estados Unidos, y ustedes relacionados con Estados Unidos, tienen una responsabilidad global de entender que tienen la primera responsabilidad en la expansión de la democracia y la libertad en el mundo. Y eso lo tienen que asumir quienes gobiernan ese gran país que es los Estados Unidos, y también la opinión pública, también el sector privado, también el sector universitario. Porque una visión aislacionista de que los Estados Unidos puede simplemente separarse del mundo y que en el mundo puedan haber auges de autocracias y que puedan crecer la influencia china, rusa, en América Latina, en África, va a cambiar a los Estados Unidos. Es un conflicto global y es un conflicto que requiere del compromiso y de la entrega de todos quienes entendemos que estos valores no son teóricos, que estos valores no tienen frontera y que estos valores nos tienen que llenar, con estos términos sí, de entusiasmo y de la alegría de saber que estamos del lado correcto de la historia. Muchas gracias.